Bienvenidos al canal. Vamos a presentar el siguiente tema de esta sesión, la procreación humana y la fecundación artificial. Estamos entonces aquí abriendo pantalla y tenemos acá este tema interesante que, por cierto, trae muchos dilemas bioéticos en la actualidad y no hay todavía un consenso al que todos deberíamos apuntar. Por el momento, pues es muy difícil. Bien, antes de hablar de procreación humana y fecundación artificial, creo que es importante en la actualidad hablar de educación sexual. Y dentro de la educación sexual, ¿cuál es la configuración del sexo en el ser humano? Porque con frecuencia quizás se nos habla de la función de la dimensión sexual y no tanto cómo se configura. En este sentido, entonces, presentemos la configuración del sexo humano. Tendremos que partir indicando que el sexo humano es el que marca la identidad, no solo morfológica, sino a nivel incluso biológico, ¿no? Entre varones y mujeres. Por lo tanto, hay que hacer referencia al nivel cromosómico. Son los cromosomas XY que van a configurar el sexo de un varón y los cromosomas XX los que van a configurar el sexo de una mujer. Por tanto, entonces, en este sentido, vamos a indicar directamente que a nivel de inicio de la vida y por lo tanto de la configuración de la dimensión sexual en el ser humano, pues tiene que ver mucho el tema cromosómico a nivel genético, ¿no? Luego, teniendo en cuenta ya este dato, ¿no? Pasamos a la configuración del sexo humano a nivel gonádico, es decir, si un embrión humano, ¿no?, se caracteriza por los cromosomas XX, quiere decir entonces que su organismo, ¿no?, está relacionado con el cuerpo de una mujer. Por lo tanto, esto que indica que se va a configurar, se va a formar el aparato reproductor femenino, entre ellos las gónadas, ¿no?, los ovarios, ¿no?, que serán los principales entes más adelante en un nivel de madurez para producir los óvulos y las posibles fecundaciones, evidentemente, ¿no? Y si es el caso de un varón, pues estaríamos hablando de la formación del aparato reproductor masculino, entre ellos, pues, de los órganos que lo constituyen, vamos a encontrar los testículos donde van a producir, ¿sí?, los espermatozoides, es decir, los gametos masculinos o las células reproductoras masculinas, ¿sí?, que llegados a un nivel de edad y de madurez, pues también eh, pueden llevar a la posible fecundación. Teniendo en cuenta estos dos datos, la configuración del sexo cromosómico, luego la configuración del sexo gonádico, es importante tener en cuenta también la configuración hormonal. Tanto los ovarios como los testículos pues van a tener una importancia muy grande en lo que es el tema hormonal. De tal forma entonces pues que encontraremos, por ejemplo, la testosterona en el caso de los varones, ¿sí?, los cuales pues van a orientarse con unas características propias de un cuerpo varonil. En este sentido, entonces, es muy importante tener en cuenta el aspecto hormonal, porque en algunos casos es muy probable que haya desbalance hormonal, tanto en varones y mujeres, y eso también traiga repercusiones en la configuración de todo el cuerpo, tanto del varón como de la mujer. En el caso de las mujeres, pues la hormona más conocida pues, son los estrógenos, ¿no?
los cuales también tendrán mucho que ver en la configuración del cuerpo propio de la mujer. Tenemos luego la configuración en el ámbito morfológico. De hecho, una vez que ya hemos hablado de la configuración cromosómica, gonádica y hormonal, pues hay que tener en cuenta que la forma del sexo, tanto en el varón y la mujer, pues son distintos unos y otros, ¿no? Por la forma. Eso que implica entonces que biológicamente estamos estructurados de esta manera, ¿no? Y, y esto nos hace pensar sobre todo también en que debemos trabajar en un mundo de distintos, ¿sí? Pero buscando siempre la complementariedad. El ser distinto no quiere decir que debe llevarnos al rechazo de unos contra otros. Todo lo contrario, debe permitir entonces el enriquecimiento desde los distintos ámbitos también. Una vez que ya se ha observado entonces la dimensión morfológica relacionado con el aparato reproductor masculino y femenino, pues vamos a tener en cuenta entonces el sexo psicológico. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? En el ser humano, pues implica también un nivel de desarrollo, no solo cronológico, sino también mental, de aceptación de su propio cuerpo, de aceptación de cómo se va manifestando su propio cuerpo, tanto en el varón como en la mujer. De tal manera entonces que si es que no hay una aceptación del hombre, de su propio cuerpo, pues va a tener serias dificultades. De la misma manera, si en el caso de la mujer no acepta su propio cuerpo, probablemente tenga también ciertas dificultades, ¿no? Todavía, a veces por presión social, pues hay varones quizás que, que no aceptan su propio cuerpo, ¿no? Así como también hay mujeres que por la presión social, incluso por violencia, pues hubiesen preferido ser varones. Entonces, ahí el tema psicológico es muy importante a trabajar. Teniendo en cuenta el aspecto, el nivel psicológico de la sexualidad y el sexo, es importante también hacer referencia al sexo heterofílico. ¿Qué significa esto? Cada uno tiene una propia identidad, cada persona tiene su propia identidad sexual, ¿no? Y su sexo determinado, ¿no? Lo ha aceptado, pero no para encerrarse en sí mismo, sino tiene que entrar al mundo de las interrelaciones humanas, es decir, de la aceptación de los demás, ¿no? En el caso de los varones, de aceptación de las otras personas como varones, y también de la aceptación de las otras personas, ¿no? Del grupo de mujeres. Entonces, ¿esto qué implica? Que en ese mundo de iguales y distintos al mismo tiempo, pues hay que ver las formas apropiadas para un desarrollo humano sostenible. En cuanto a lo que es la sexualidad humana, es una dimensión muy importante del ser humano, pero no se debe reducir al ser humano solo a la dimensión sexual. Entonces, desde esta perspectiva, podríamos decir entonces que la dimensión sexual abarca todas las dimensiones de la persona. En este gráfico trato de indicar esto, ¿no? Por un lado, el aspecto físico, psíquico y espiritual. Entonces, es muy importante, por ejemplo, tener en el aspecto físico, en primer lugar, como había planteado, ¿no? Como hay una identidad biológica, ¿no? Un grupo de varones, un grupo de mujeres, ¿no? Es la forma como la naturaleza humana se expresa en varón y mujer, ¿no? Pero por otro lado también, evidentemente, en el caso de la dimensión física, pues están las gónadas relacionadas pues con, con el mundo sexual tanto masculino como femenino, ¿no? En el caso de las mujeres, pues está la configuración de los ovarios, ¿no? Los encargados de producir los óvulos,
las células germinales femeninas, y en el caso de los varones, pues los testículos los son encargados de producir las células germinales masculinas. Por otro lado, hay que tener en cuenta el fenotipo externo, los genitales y la forma y figura del sexo, tanto del varón como de la mujer. ¿Eso qué implica? Pues de alguna manera también, como hemos indicado anteriormente, implica desde el aspecto psíquico y espiritual hacer referencia a la diversidad sexual, a las diferencias psíquicas entre varones y mujeres. Implica también complementariedad y comunión entre unos y otros, así como también pues hacer referencia al tema de la gratuidad o del amor, en tanto que el amor pues nos hace pensar sobre todo en la procreación. Y procrear pues significa donar la vida, ¿no? Esto implica entonces que un hijo o una hija deben ser entendidos como verdaderos regalos y no como productos de mercado que deben adquirirse eh, a toda costa o a cualquier precio o pagando un precio determinado para poder adquirirlos, conseguirlos y llevarlos a casa, ¿no? Teniendo en cuenta este dato, entonces, vamos a darnos cuenta, en este caso particular, por ejemplo, que la fecundación natural se produce en la trompa de falopio. Tenemos acá el ovario, que es el órgano femenino encargado de madurar óvulos, uno por mes, es como ley natural, digamos, pero hay casos excepcionales donde pueden madurar más de uno, ¿no? Dos óvulos por vez. Pero en este caso, hablando de un ciclo normal, pues se produce un solo óvulo y madura a la vez uno por mes. De tal manera que entonces la fecundación, ¿no?, se da en la trompa de falopio. De ahí hemos migrado entre 6 a 14 días hasta ubicarnos en nuestra primera casa, que ha sido el útero de mamá. ¿Qué ha sucedido en algunos casos? Porque en algunas circunstancias las parejas no pueden tener familia. Resulta que en algunas situaciones sucede algo inesperado. La trompa de falopio puede presentar algunas grietas, ¿sí?, en alguna zona de acá. Entonces, el cigoto avanza hasta que se encuentra con una de estas grietas y se estanca. Es muy probable que al no avanzar, pues fallezca y en algunas circunstancias quizás hasta pueda ser expulsado como una menstruación normal. A eso que se le llama un aborto natural, es decir, espontáneo. No hay ninguna voluntad de eliminar por parte de la madre a su propio hijo, ¿no? Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, si es que simplemente por no asumir las responsabilidades maternas o paternas, pues ya el óvulo ha sido fecundado y tanto mamá como papá pues deciden tomar anticonceptivos? Es muy probable pues que este cigoto que está avanzando, ¿no?, se encuentre en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque prácticamente la trompa de falopio, está un tanto contaminada y en la medida que va avanzando, pues no es el lugar propicio para su desarrollo y fallece, muere y es expulsado, ¿no? Entonces, esa es la indicación por la cual, pues, eh, diríamos que el uso de anticonceptivos en algunos casos pueden ser también dependencia abortiva. Un anticonceptivo es anticonceptivo si es que elimina al óvulo por separado o al espermatozoide por separado, pero se convierte en abortivo si es que ya el cigoto está avanzando, es interceptado y prácticamente lo elimina. En ese caso ya no es anticonceptivo, sino más bien abortivo. Bien, ¿qué diríamos de la procreación humana asistida? Es el proceso que concede la fertilización del óvulo mediante técnicas que incluye la manipulación de los gametos de uno o ambos sexos, ¿no?
¿Cuál es la finalidad? La finalidad es obtener un embarazo. ¿Y cuál es el problema que quiere solucionar la procreación humana asistida? La esterilidad, la incapacidad fortuita, quirúrgica, accidental o voluntaria. En este sentido, entonces, la procreación humana asistida, haciendo referencia a la esterilidad, pues hay diversos tipos de esterilidad, ¿no? Menciono aquí simplemente tres de los muchos que hay. En el caso del varón, un varón puede ser estéril por el número insuficiente de espermatozoides, ¿no? Puede entenderse también, pues, que los espermatozoides son con escasa movilidad o tienen algunas malformaciones, por lo tanto, eso impide que los espermatozoides puedan fecundar un óvulo y que llegue prácticamente el óvulo fecundado a desarrollarse como se esperaría, ¿no? Hasta el nacimiento. Tenemos también otro caso, la inflamación de los conductos deferentes, es decir, acá tenemos en esta zona los testículos donde se producen los espermatozoides y los espermatozoides avanzan, ¿no?, por los conductos deferentes. Si es que hay algún tipo de enfermedad, inflamación muy severa, puede ser un impedimento para el paso de los espermatozoides, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente no está funcionando bien el organismo, el cuerpo del varón, sobre todo en cuanto se refiere al aparato reproductor. ¿Qué sucede en cuanto a la esterilidad de la mujer? La imposibilidad de tener hijos, ¿no? Puede ser por obstrucción de trompas de falopio. Si es que hay obstrucción de trompas de falopio, es muy probable que pues no pueda avanzar el cigoto por la trompa hasta implantarse en el útero, hasta anidarse en esta zona, ¿no? Por otro lado, también una causa de la imposibilidad de tener hijos en el caso de la mujer es la falta de ovulación por desequilibrios hormonales. También es otro dato interesante a tener en cuenta. Y la dificultad de anidación del cigoto en el endometrio. En algunos casos hay evidentemente problemas de distinta índole en la mujer que puede impedir que un embarazo siga su curso natural, normal, ¿no? En algunos casos el mismo organismo parece que no tolera un, un cigoto o el desarrollo de una nueva vida y con frecuencia hay constantes pérdidas, ¿no? Frente a ello, pues la medicina en la actualidad que ya está más avanzada, pues con un adecuado tratamiento, pues se puede solucionar. Bien, en cuanto a la fecundación artificial homóloga, ¿sí?, tendríamos que indicar previamente que si hablamos de fecundación artificial, hay dos tipos de fecundación artificial, la homóloga y la fecundación artificial heteróloga. Empecemos por la fecundación artificial homóloga, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Homóloga quiere decir homo, igual, ¿sí? Los gametos son de la pareja, ¿no? Tanto del esposo como de la esposa, ¿no?, de la pareja. Se da sobre todo de dos maneras. Puede ser una fecundación artificial homóloga intracorpórea, ¿no? La fecundación se realiza en el interior de las vías genitales femeninas, ¿sí? Eh, entonces, en este sentido, pues prácticamente se hace como una transferencia, digamos así, de, del esperma y también, por otro lado, del óvulo para la fecundación en las vías genitales femeninas. Pero, por otro lado, también puede entenderse, se puede hacer la fecundación artificial homóloga de modo extracorpóreo, es decir, la fecundación se realiza fuera del cuerpo femenino, en probeta, in vitro, ¿no? Entonces, una vez que se ha fecundado el óvulo en laboratorio, ¿sí?, en probeta, pues se
se implanta, diríamos así, el óvulo fecundado, ¿no? En las zonas genitales de la mujer para que pueda avanzar con el desarrollo, crecimiento del embrión. ¿Esto qué dificultades trae? Da origen a bancos de embriones, ¿sí? Supernumerarios, congelados y abortos mediante reducción embrional. En otras palabras, quiere decir esto entonces que en los lugares donde se haga este tipo de fecundación artificial, pues se van a fecundar varios embriones y se los va a mantener congelados, como mínimo a 170, 190 grados bajo cero. Y cuando se necesite un embrión humano, pues prácticamente se va a descongelar para poderlo utilizar. Pero, ¿y qué va a pasar entonces con aquellos que no se han aprovechado? Simplemente se los va a desechar. Y en algunos casos, pues, algunos hombres de ciencia consideraban pues que el desecharlos era una pérdida económica, de tal manera que encontraron la forma de utilizar las células madre de estos embriones congelados, ¿no? Para seguir experimentando, a lo cual evidentemente nos estamos ya enfocando a un problema bioético de la manipulación de seres humanos en la fase inicial de su desarrollo. Bien, la fecundación artificial heteróloga se llama heteróloga porque al menos uno, ¿sí? De la pareja pues es un extraño, diríamos así, ¿no? Es decir, si tiene un donante, ya puede ser un donante, una donante de óvulo o, una donante, o un donante de espermatozoide, ¿no? O en todo caso los dos donantes, pero por eso mismo se llama heteróloga, porque al menos uno de las personas, ¿no? Va a ser un donante, alguien de fuera. También es el proceso intracorpóreo si es que la fecundación se realiza en el interior de las vías genitales femeninas. Con frecuencia se conoce este método como GIF, ¿no? Y por otro lado, tenemos la fecundación artificial heteróloga, extracorpórea, es decir, la fecundación del óvulo se hace en laboratorio, en probeta, y luego se lo transfiere, se lo introduce en las vías genitales de la mujer para su desarrollo. ¿Esto qué presupone? Presupone bancos de semen masculino. Entonces, nos estamos dando cuenta que estas prácticas se están dando en la actualidad, ¿no? Están trayendo diversos problemas, ¿no? Éticos, bioéticos, ¿no? Que ponen en tela de juicio las normas, incluso las costumbres tradicionales. De esta forma, pues, podríamos incluso indicar que aún nosotros como seres humanos no estamos preparados como para regular este tipo de prácticas que ya se vienen dando. Eh, Probablemente unos 8 millones de personas en el mundo pues ya hayan sido concebidos en laboratorio. De eso no hay duda alguna. Bien, por el momento dejamos este tema acá. Yo invito a la profundización de estos temas que son interesantes en el libro de Javier, Bioética Teológica, y también el otro libro interesante de Ramón Lucas, Explícame la bioética. O en todo caso, si lo encuentran en italiano, Bioética Perduta. Bien, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.